Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. ¿Desde dónde estamos grabando? Desde GW5. Para más información ve a su página web gwcinco.com. SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS. Estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Saludos mi gente, qué bueno que están nuevamente con nosotros hoy. Tenemos entrevista, así que quédate ahí pegadito porque tenemos muchas cosas que te van a ayudar para desarrollar y para, desenmarañar ese revolú que viene en nuestra cabeza. Hoy tenemos un invitado que dijo que sí rapidito. Él es el doctor Ángel Toledo López. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien y gracias por invitarme aquí contigo y con tu público. Yo les tengo que hablar algunas cositas de Ángel. Él, pues mira, yo lo conozco en muchos campos. Fue mi mentor en mis inicios, ¿verdad? Claro. Pero antes de ser mi mentor, ha sido mi primo. Claro. Así que lo conozco en el área personal, en el área profesional. Ahora es mi mentor otra vez en el área de la tesis que estoy haciendo de la maestría. Así que él ha estado en muchos campos de mi desarrollo también profesional y yo dije, pues espérate, porque si él me ha ayudado a mí en muchas cosas, yo sé que puede ayudar mucho a los que nos están escuchando. Así que por eso te traje para acá. Para mí es un placer. Vamos a hablar de ti y vamos a hablar un poquito para que ellos sepan también por qué, en qué otras cosas tú haces, porque en realidad tú haces un montón de cosas. Claro. Y has hecho un montón de cosas también, ¿verdad? Y es joven, que aclaremos. ¿Okay? Sí. Lo van a ver ahora. Así que vamos a hablar de lo que has estudiado, que son un montón de cosas. Empieza, claro. Dinos por ahí. Pues mira, yo estudié en Puerto Rico, hice mi escuela superior, toda la escuela en Puerto Rico y estudié mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Soy gallito de corazón, a pesar de que empecé en el recinto de Mayagüez ese primer semestre, pero la verdad es que soy gallito. En el recinto de Río Piedra estudié el bachillerato en ciencia política y durante ese tiempo me di cuenta que realmente a mí me llamaba mucho la atención el estudio de la política. No la politiquería, sino el estudio de la política. Como resultado de eso, pues yo creo que un poco rompiendo los esquemas y rompiendo las tradiciones de la gran mayoría de los estudiantes de ciencia política, en vez de seguir para Escuela de Derecho, me fui a hacer una maestría y un doctorado en ciencia política y ahí sí. Pues en Puerto Rico no tenemos esa opción, así que me fui para Pensilvania y en Penn State University hice mi doctorado. Era un programa conjunto maestría y doctorado. Qué chévere. Un programa pues muy interesante, muy competitivo, claro está. Y claro, estando allí, pues enfoqué mis cañones más hacia el área de la investigación política. Okay. O sea que a pesar de que el doctorado como tal, o sea, mi diploma dice ciencia política y mi concentración, entre comillas, es política americana, realmente dentro de política americana mi especialidad es la psicología política y la metodología de investigación. Un poco métodos de investigación, estadísticas y demás, casado a cómo la gente piensa y crea ideas políticas y obviamente cómo las ejecuta. Uh-huh. Terminado eso, pues vine a Puerto Rico, entré a la Universidad de Puerto Rico a enseñar durante un tiempo bastante largo, unos cuantos años estuve en la Universidad de Puerto Rico, pero María, lo interesante era que mis estudiantes me hacían muchas preguntas que honestamente yo no sabía contestar porque mis estudiantes sí tenían en su cabeza un poco grabado que nosotros los científicos políticos, por definición, éramos abogados. Okay. Y que las clases de ciencia política iban, digamos, dirigidas a entender cómo es que la ley funciona. Uh-huh. Y pues yo no tenía yo sabía de política. Yo no tenía la más mínima idea de preguntas sobre derecho constitucional y esas áreas que eran más bien hacia las que ellos se inclinaban. Tengamos presente que en ese momento yo empecé a enseñar en Río Piedras como a los 23 años, así que mis estudiantes realmente eran más o menos de mi edad. Ya, tú eras doctor siendo un nene. Sí. Entonces, claro, tomé eso como ventaja y cuando, digamos, una clase particular de mis estudiantes se graduó de bachillerato,
en manada fueron hacia escuela de Derecho y yo dije, bueno, pues yo voy a solicitar y me voy con ellos también. Ah, mira qué cool. No abandoné la docencia, claro está, seguí trabajando y enseñando a tiempo completo, pero entendí en aquel momento que era necesario entrar a escuela de Derecho porque tenía que conocer para poderle explicar a mis estudiantes. Nada sabía yo que iba a estar muy lejos yo de la realidad, porque realmente mi propósito es, yo voy a entrar a escuela de Derecho, voy a aprender sobre esto y con esto pues me equipo mejor para enseñarle a mis estudiantes y poder contestar sus preguntas. Lo que pasa es que me fascinó también el derecho. Ajá, y no fue lo que pasó. No fue lo que pasó. Cuéntales ahí. Me gustó mucho el estudio del derecho y cuando llegó el momento de cerrar ese capítulo y decir, bueno, pues voy a la reválida o no voy a la reválida, yo estudié Derecho en la Universidad de Puerto Rico, que ahí pues la clínica es obligatoria, o sea, la práctica clínica es un requisito de graduación y cuando yo me vi en el tribunal haciendo mi práctica clínica me gustó tanto y tanto y tanto que cómo no iba a revalidar. Así que pues claro que me senté a estudiar para la revalida con todo lo que eso conlleva y pues gracias a Dios aprobé la revalida general y notarial. Entonces ahí pues tenía mi trabajo en la universidad que seguía. En aquel momento ya yo estaba en la Universidad del Este, que hoy día es Universidad Ana Geméndez, recinto de Carolina. Estaba enseñando allá y entonces abrí mi práctica legal formalmente con una compañera abogada también que también se graduó igual que yo, o sea, a la misma vez que yo y revalidó conmigo. Pausa, vamos a hacer para ubicarme Claro. y ubicarlos a ellos en tiempo. Tú sales a estudiar tu bachillerato cuando tú entras, ¿qué edad tenías? 17. Ok, tú entras a los 17, super Sí. nene, y terminas tu bachillerato ¿a qué edad? 20. 20. Y sigues por ahí de corrido a hacer Directo. tu maestría y doctorado, que Sí. terminas ¿cuándo? 23 23. aproximadamente terminé todos mis cursos, me regreso a Puerto Rico y estaba escribiendo la disertación que la sometí como a los 24, por ahí. O sea, y aquí a los 23 estás como profesor, entras, Sí, ¿verdad? sí. Así que estás ahí en tu disertación mientras eres profesor. Sí. Siendo profesor, ¿cuánto tiempo pasó que entras a la escuela de Derecho? Yo entré a escuela de Derecho como a los 26. 26. Porque obviamente tú eres abogada también, y sabes que en las escuelas de Derecho, yo diría que en todas las que yo conozco en Estados Unidos y en Puerto Rico, solamente podemos entrar en agosto. Ajá. ¿Sabes? Tú no entras a escuela de Derecho en enero, así que si, por ejemplo, mi antojo me surge hoy, que en mi caso pues fue un poquito un antojo mezclado con el interés de ayudar a los estudiantes, pues tenía que esperar hasta el agosto del año próximo para poder empezar. Ok, Sí. y ahí entras a los 26 y sales y entonces termina y revalidas ¿cuándo? Revalidó a los 29. 29. Revalidó a los 29 y entonces igualmente proceso normal de nosotros cuando estamos revalidando, tomo mi revalida en septiembre y en noviembre más o menos nos llega el resultado de gracias a Dios, de haber aprobado la revalida, pero entonces tenemos que esperar a que el Tribunal Para Supremo nos cite para juramentar. juramentar, así que no podemos practicar y yo no pude empezar hasta Los 30. los 30 porque cumplí en diciembre. Ok. Revalidé a los 29, pero la práctica como tal empezó en enero 2007. 2007. O sea, que cuando tú empiezas, yo estoy entrando a la universidad. Yo entré en 2007. Ok. Entonces, tú estás ya ahí. Cuando tú sales en 2007, que juramentas y todo, empiezas a ejercer. Me fui a comer el mundo con esta muy querida compañera, la licenciada Ana Mar Guzmán Vélez. Ana Mar y yo pues teníamos primero somos muy cercanos, somos muy amigos. Ana Mar fue estudiante mía de bachillerato, mira para allá. pero nada, simplemente muy amigos, ¿no? Entonces pues teníamos el interés. Ninguno quiso trabajar para un bufete. Los dos, claro, en mi caso me era imposible porque yo no iba a dejar la universidad. O sea, yo estaba enseñando y eso siempre ha sido mi pasión, ¿no? Pero no sabía que el derecho me iba a apasionar tanto. Así que en el caso mío, pues me uno con Ana Mar, que tampoco tenía interés en entrar a un bufete como tal, sino quería mantener su práctica privada y un poco un control del tipo de casos que iba a manejar. Así que nos sentamos, planificamos todo y nos unimos en una práctica en aquel momento con un compañero abogado, licenciado Efren Rother, que estuvo con nosotros. Luego Efren
aceptó una posición que me parece que todavía la ejerce hoy día en una agencia pública, en un área que a él le apasiona mucho. Él siempre era muy servidor público, así que estaba, al poco tiempo se conectó en ese negocio, ¿no? Y entonces Ana Mar y yo seguimos trabajando un poco en nuestra oficina privada. Ok, ¿y compartían oficina, tenían casos individuales o los tenían en conjunto? Pues mira, la gran mayoría de nuestros casos eran individuales. Okay. La licenciada Guzmán atendía sus casos, yo atendía los míos, pero como tú muy bien sabes, en la práctica legal hay muchas veces, digamos, en mi caso, yo tenía la destreza bastante desarrollada de litigar porque llevaba muchos años ya enseñando. Y el tema de pararme frente a un salón de clase y dar una clase, pues me era muy natural, sí, pues pararme frente a un tribunal y hablar con el juez o la juez, ¿no? En el caso de Ana Mar, que también tenía su práctica porque había hecho práctica clínica en la Universidad Interamericana, o sea, en la Facultad de Derecho, quizás ella se sentía que todavía le faltaba madurar un poco en esa área, pero Ana Mar ha sido siempre excelente investigadora legal. Entonces, hubo casos en los que nos juntábamos los dos. Ana Mar hacía toda la parte investigativa y entonces íbamos juntos al tribunal. Yo lo presentaba, pero ella lo investigaba. Okay. Porque en honestamente, conjunto. sí. Ella tenía esa capacidad para encontrar lo inencontrable. Pues ella lo encontraba de alguna forma y qué bueno. Y aquí quiero hacer el clic porque yo les he hablado de ti. Lo que pasa es que ellos no habían escuchado tu nombre, pero yo les había hablado de ti en varias ocasiones, en varios episodios, de cómo son mis comienzos. Así que aquí quiero enlazarlo. ¿En qué momento entro yo a tu vida? Pues te cuento. Digo, entraste a mi vida cuando naciste. Claro. Pero profesional. Pero, claro, a la vida profesional. Porque claro, en la familia pues obviamente siempre hemos sido muy unidos y los encuentros siempre han sido muy frecuentes, no casuales, pero en la vida profesional, cuando María termina y esto hablándole al público, ¿no? Cuando María termina su bachillerato, que lo hace interesantemente en un área que a mí me llama también mucho la atención, es en justicia criminal, pero con sus apellidos, ¿no? Porque yo tengo concentración en ley y sociedad y con un minor en psicología forense. Exacto, o sea que tiene sus apellidos y un interés particular en unas áreas que llaman mucho la atención. Pues tú entras a escuela de Derecho, en ese momento lo celebré muchísimo porque yo acababa de graduarme de escuela de Derecho. Sí. Y un poco era ese interés para que otras personas porque claro, en la familia tenemos muy pocos abogados, sí. Ahora mismo somos tú y yo y se acabó. Pero era un poquito compartir esa alegría de, claro, sabemos que es un proceso difícil, sabemos que es mucha lectura, sabemos que son 3 o 4 años de mucha vicisitud y luego sentarte a estudiar por una revalida que te rompe encanto, pero a pesar de eso yo quería que tú pasaras por eso y me sentía feliz. O sea, uno dice, qué bien me siento de que ella vaya a sufrir. Tú puedes, yo sé que tú puedes. Qué bien me siento de que ella vaya a sufrir, pero no, qué bien me siento de que de que no voy a estar solo en esto, ¿no? Sí. Así que cuando tú entras a escuela de Derecho me dio mucha alegría y te seguí el paso durante la escuela hasta que te graduaste y de igual manera te sentaste en tu primera reválida y pasaste tus reválidas, ¿no? Que es una parte también bien importante. No que sea importante pasarla de la primera, porque igualmente si no la pasas de la primera, oye, vas a ser exitoso o exitosa. El punto es que triunfes y que sigas hacia adelante, pero oye, que la verdad es que la pasaste de la primera también. Sí, gracias a Dios. Así que en ese momento tú abriste tu práctica. Yo creo que desde tu casa empezaste a trabajar tus casos, empezaste a manejar tus cosas, pero en aquel momento Ana Mar ya se había incorporado a un bufete que trabajaba mucho litigación de seguros, igual con su prima hermana. Y entonces, pues yo le dije a Ana Mar, sigue por ese camino, no te preocupes, porque realmente yo estoy trabajando, sigo en la universidad, sigo atendiendo mis casos, pero entonces me quedé solo en la oficina. Y ahí, pues, yo de momento miro a mi alrededor y me acuerdo muy bien que fue cuando Ana Mar se va y comienza, yo miro a mi alrededor y dije, bueno, pero es que yo no tengo que estar solo. Tú acababas de revalidar, no acabas de revalidar, llevabas un año exactamente.
Y te llamé un día y le dije, pasa por aquí y mira la oficina. Yo les he contado una parte de la historia que es la que se me queda muy mía y a lo mejor esa primeros pasos tú no necesariamente no los tienes que recordar, pero claro. Yo sí, te voy a decir por qué. Porque en ese momento que yo recibí, lo primero que recibí tuyo fue un mensaje de texto. Sí. Yo estaba diciendo, ya hablando por teléfono, yo estaba diciendo, yo necesito ya poner una oficina. Oh, qué bien. Y yo acabo de decir eso cuando recibí un mensaje de texto tuyo que dice, tú estás en oficina, ¿te interesa? Y yo dije, mire para el cielo y dije, Dios mío, pero qué rápido tú contestas. Y entonces me dice, ¿quieres venir a verla mañana? Entonces claro. Ahí yo te llamo, claro. Hablamos y ciertamente al otro día yo voy, claro. Veo la oficina y nos quedamos ahí. Y empezamos. Por un par de añitos. Sí. Yo quiero seguir tu camino. Una vez, tú seguiste siendo profesor siempre. Sí. Tú hacías un montón de cosas a la misma vez. Ya tú estabas en la UNE en ese momento, sí. Era la UNE, sí. Que Ana G. Méndez ahora. Y a ti te llevan de la UNE a Estados Unidos. Cuéntame eso. Pues mira, en ese momento la universidad había estado en un desarrollo no solamente en Puerto Rico, sino también se había trasladado a Estados Unidos. Habían unos recintos, bueno, no es recinto, habían unos campus, ¿no? Lo que nosotros llamamos branch campus en Florida y habían acabado de abrir uno en Washington, D.C. Entonces, necesitaban un poco una persona con trayectoria en la universidad. Ya para esa fecha yo tenía como unos 12 años aproximadamente de estar en la Universidad del Este. Y necesitaban alguien con trayectoria en la universidad que también se le hiciera fácil agarrar las cosas, montarse en un avión e irse, ¿no? Y pues me hicieron el acercamiento y yo pues dije, vámonos, porque es que honestamente era una experiencia distinta, era algo que nunca había hecho. Y yo pienso que las cosas, aunque nos den miedo, llegan en el momento que tienen que llegar. Tú decides si lo quieres agarrar o si no lo quieres agarrar. O si te dejas por el miedo. Exactamente. Así que en ese momento, yo le doy gracias a Dios que muy pocas veces me ha permitido que el miedo te paralice. Exacto. Sino que las cosas pues llegan y yo digo, a rayo. Pero que las agarro y sigo caminando y digo, bueno, pues esto va a funcionar porque si, claro, pienso, si me llegó aquí sobre la mesa, por alguna buenísima razón está aquí. Si es o para que aprenda, aunque me escocote, o para que siga caminando y ya. Así que agarré esa oportunidad y me acuerdo que hablé contigo y te dije, María, me están pidiendo que me traslade a Estados Unidos. Obviamente desde Estados Unidos no puedo litigar, puedo seguir dando asesoría legal, pero no litigar. Y en ese momento pues acepto el reto y me voy a Estados Unidos al principio era como facultad especialista en ciencias sociales en ese campus de Washington, D.C., pero al muy poco tiempo entonces me nombran director académico de ese campus en particular. Una experiencia única en la capital de Estados Unidos, mucha relación, mucho contacto con mucha gente distinta. Un campus ultra diverso en términos de las poblaciones. Yo tenía representación de, digamos, unos 16 países de América Latina, pero también tenía estudiantes de Corea del Sur, tenía estudiantes de Portugal. O sea, que había una mezcla súper interesante. ¿Y tú estabas como profesor o estabas dirigiendo? ¿Qué estabas haciendo? No, en ese momento ya estaba como director académico de ese campus en particular. Okay. Sí. Luego te traen de vuelta para acá. Me traen de vuelta para Puerto Rico. Y acá te traen, cuéntame. Pues yo estuve como unos 4 años y algo en Washington. En ese momento, la rectora, la primera mujer rectora del sistema Ana G. Méndez, la doctora Mildred Huertas, la nombran rectora de Ana G. Méndez Carolina, ¿no? En este momento estábamos en la transición, todavía seguía siendo Universidad del Este, pero ya había comenzado un poquito esto de transicionar a Universidad Ana G. Méndez y su recinto. Pues a ella la nombran rectora de ese recinto y pues obviamente ella ocupaba el puesto de vicerrectora, así se queda vacante el puesto, ¿no? En ese momento pues me dicen, Ángel, yo creo que tú debes solicitar ese puesto. Obviamente llevaba ya una trayectoria entonces más grande en la universidad, empezando como profesor, desarrollándome en las diferentes áreas, un poco colaborando con el desarrollo de programas académicos, luego entonces moviéndome a Estados Unidos, conociendo el andamiaje de Estados Unidos.
ser director académico entonces en Washington, D.C., ya realmente digamos, el bagaje, un poco las herramientas que traigo en mi bulto eran mucho más amplias y la trayectoria dentro de la universidad también había crecido. Así que cuando tú piensas en el puesto del vicerrector, que realmente tiene un alcance muy grande dentro de la institución, realmente es el puesto inmediatamente debajo del rector o la rectora, pues de igual manera me sacude un poco porque yo digo, yo estaré listo para eso, pero dije, si me llegó aquí a la mesa, vamos de cabeza, solicité y fui a entrevista y me nombraron ese vicerrector del recinto de Carolina. Pero ahí no se quedó. No, ahí no se quedó. Estuve en el recinto de Carolina también, gracias a Dios por esas oportunidades, transformando el recinto. Tuve la oportunidad de hacer unas transformaciones académicas grandes que todavía hoy están impactando el recinto. Esto fue, digamos, comenzando como en el 2017 aproximadamente. Llega el huracán María, destroza a Puerto Rico, pero agarré el recinto y lo levanté. En ese momento la rectora estaba en España, o sea que a mí me tocó trabajar con el recinto y pues nada, wow. La oportunidad fue única en muchas maneras, o sea, de muchas maneras, ¿no? Pero sigo trabajando en el recinto y honestamente para mi sorpresa, como en agosto de 2019, como en junio de 2019, el presidente de la institución, yo estoy en la graduación de la institución, acabamos de salir de la celebración, o sea, de celebrar los actos de graduación, y como vicerrector, pues yo tengo mucho contacto con la rectora, no tanto con la estructura sistémica, ¿no? Pero el presidente por alguna razón me conocía. Sabía quién yo era, sabía el trabajo que estaba haciendo. Y recuerdo muy bien que saliendo del centro de convenciones, me encuentro con él en el hotel que queda justo de frente al centro de convenciones. Y cuando estoy caminando por un pasillo para mi carro, yo oigo mi nombre en el medio del pasillo y cuando miro hacia atrás es el presidente. Y pues nada, voy donde él y obviamente lo saludo y muchas gracias, presidente, por estar aquí, no sé qué, y su ayuda, ¿no? Y en ese momento él me dice, mira Ángel, en el recinto de Coupey hay unas necesidades que tenemos que cubrir. Y yo pues entendía, o sea, estoy procesando la información, en ese momento la estoy entendiendo. Me dice, hay unas necesidades que hay que cubrir. Yo necesito una persona como tú para trabajar el recinto de Coupey y levantarlo. Mi cabeza lo que me está diciendo en ese momento es, a rayo, yo tengo que pensar entonces a quién les recomiendo. Porque él me está diciendo que necesito una persona como yo y pues tengo que buscar a quién yo le puedo recomendar porque no tengo la más mínima idea. Y esto en mi cabeza hablándome a mí mientras él está hablando, o sea que esto está pasando en microsegundos. Y él me dice, así que Ángel, a partir de agosto tú te vas para Coupey. Ni preguntado. ¿Qué va a hacer? Yo decía, pero espérate, pero si yo estoy pensando en quién recomendarle a usted, ¿cómo que usted me dice que yo me tengo que ir para Coupey si yo estoy tan plantado en Carolina? Recordemos que yo empecé como profesor en Carolina y llevaba muchos años, 14, 15 años, qué sé yo, en el recinto. Así que jamás se me ocurrió que a mí me vean a desplantar de Carolina para plantarme en Coupey, ¿no? ¿En Coupey como qué? ¿Qué en posición? aquel momento como vicerrector de Coupey, que era la misma posición que yo tenía en Carolina, ¿no? Okay. Así que literalmente fue agarrar un poquito la pala y empezar a sacar mis raíces de Carolina, desplantarme a mí mismo y moverme a Coupey y hacer un huequito y sembrarme allí porque es que no había de otra. Y claro, yo le di al presidente todas las gracias del mundo. Era una oportunidad bien distinta porque aunque los recintos de Ana Geméndez pertenecen al mismo sistema, son recintos muy distintos y muy diversos entre ellos, ¿no? Son recintos con unas personalidades bien diferentes. Pero me encanta cómo lo tomas porque otra persona hubiese dicho, lo hubiese tomado como negativo porque llevo 14 años aquí, ¿por qué me sacan de mi sitio, verdad? Claro. Entonces tú lo ves como una oportunidad para seguir creciendo. Y de hecho fue lo que pasó. Y fue lo que pasó. Y claro, en Carolina también, cuando yo regreso de Estados Unidos, se me da la oportunidad de desarrollar unas cosas que estaban creciendo también. O sea, yo visualizaba como que, pero si yo estoy en el pleno del desarrollo y el crecimiento de esto, y tú me estás diciendo que lo tengo que soltar para irme entonces a otro, a empezar. Sí, a soltar un bebé. Que ya estaba creciendo para llegar a otro recinto, literalmente empezar a sembrar semillitas otra vez para ver cómo germinaban, porque era todo muy distinto. Pero bueno,
acepté el reto con mucha afrenta y dije, vamos para allá, presidente. Si usted, o sea, obviamente no le voy a decir que no. Si usted me dice que usted me necesita allá, naturalmente yo voy a estar para allá. Y pues allí, agosto 1, 2019, llegué como vicerrector. Y en septiembre de ese mismo año me nombran rector interino. Así que en meses te conviertes en rector, sí. Y en meses llega una pandemia. En meses llega una pandemia. Literalmente así mismo. O sea que tú agarraste uno en crisis con el huracán y el otro en crisis por una pandemia. Sí, y no es que yo traigo las crisis a los sitios. No es que yo llego al sitio y llega la crisis. Pero fíjate que también yo creo que Dios me ha dado la oportunidad de llegar a esos lugares, encontrarme con una crisis, porque Dios sabe que yo llegué a Carolina y al poco tiempo el huracán sacudió a Puerto Rico y destruyó el recinto. Me tocó agarrar ese recinto, obviamente con un equipo de trabajo, y levantarlo, ¿no? Así que el desarrollar empatía, desarrollar resiliencia, desarrollar respeto por los equipos de trabajo, desarrollar incluso ese sentido de unidad de unos equipos de trabajo que van a estar manejando contigo una serie de cosas que son complejas, pues es una destreza que tú tienes que aprender o que debes aprender. Así que yo pues tenía en mi mochila eso que no mucha gente tiene como destreza. Cuando llego a Coupey, entonces claro, la ley de Murphy, cuando todo puede ir mal, va a ir mal, ¿no? Entonces yo digo, me han acabado de trasplantar aquí, estoy literalmente sembrando mis pequeñas semillitas a ver cómo crecen y ¡boom! Viene una pandemia para sacudirme. O sea, es un poco, lo decimos a modo de relajo, pero es un poco Jumanji nivel 3000. Tú sabes, no se puede poner peor. Como que, ¿qué otra cosa? Pero te tengo que decir que gracias a ese ejercicio también desarrollé otras destrezas. Nadie se explica cómo en medio de una pandemia yo llevé un recinto que estaba realmente teniendo muchas dificultades en el logro de matrícula por las razones que fueran. O sea, porque hay que actualizarnos, porque hay que actualizar los equipos de trabajo, porque hay que reunirse con la gente y moverlas a que hagan lo que es productivo para todos, ¿no? Así que estaban teniendo dificultades con el logro de matrícula y yo llegué a Coupey en el medio de una pandemia y logré el 100% de la matrícula. Pues yo ahora les voy a decir por qué toda esta historia que ustedes escuchan de Toledo es tan importante. Y tiene muchas cosas. Una de las razones por las que él está aquí es, primero, porque por esas herramientas que él desarrolló desde el inicio, que le encantó la cuestión de investigación y de cómo desarrollar las ideas. Claro, estaba en la política, pero ese desarrollo de ideas y ese desarrollo y esa investigación es lo que les sirve a ustedes cuando van a comenzar un negocio. Claro. Es lo primero y es lo básico. Pero ahí también han visto en esta trayectoria que Toledo les ha ido contando que no ha terminado, ¿verdad? No ha terminado. Su caminar sigue. También ustedes han podido ver cómo se ha desarrollado un líder, ¿verdad? Claro. Y cómo el liderazgo es importante tomarlo en consideración no solamente desde lo que tú quieres hacer y planificas, también desde lo que no planificas y desde la gente que tienes a tu cargo. Claro. ¿Verdad? Que tomar en cuenta eso. Y cómo de las cosas más importantes que yo quiero que ustedes se queden es cómo lo que para otro es una frustración, lo que para otro es algo negativo, lo que para otro es un caos, él lo tomó en sus manos y primero que dijo, vamos para adelante. Lo primero que hay que decir es, vamos para adelante. Segundo, entender que todas las adversidades son una oportunidad realmente para seguir creciendo y para desarrollar mejor lo que tenemos en nuestras manos. Tu negocio, tu idea, tu todo, ¿verdad? Esto lo aplica para todo aspecto en tu vida. Así que una parte que yo quiero que se quede mucho de lo que Toledo ha pasado en su vida es que desde su campo personal, pero sobre todo el profesional, todas estas crisis lo que han hecho es ayudarlo a seguir germinando y creciendo más. Y que su crecimiento no ha sido individual, él ha crecido y gente crece con él. Claro. Entonces eso es liderazgo, cuando tú puedes pensarlo desde ese punto. Así que yo quiero coger esa pausa primero para enfocarlo de por qué la licenciada nos está hablando toda la historia de Toledo, y es porque yo quiero que ustedes visualicen todo lo que se puede lograr, empezando con una idea. O
Su idea era, él quería estudiar ciencias políticas porque eso era lo que le gustaba y por ahí él se quería enmarcar en lo investigativo. ¿Qué le iba a decir a él que iba a terminar siendo abogado cuando algo él no lo visualizaba en su momento? Para nada. Muy buen litigante, porque es muy buen litigante, estos ojos lo han visto. Lo admiro muchísimo y por eso de una manera lo traigo también, porque si para mí ha sido él es en todo su sentido y todo el que lo escucha sabe que es bien motivador en lo que dice, en lo que habla. Él siempre te está motivando. Dale, sí se puede, sí se puede. Y uno está aquí pensando, ay, Dios mío, es que si a lo mejor yo no puedo. Sí, tú puedes. Así que él es bien motivador y claro, a todo el mundo le pasan cosas malas y todo el mundo en algún punto se desanima, pero él es el de los que no te deja ver eso y te está animando todo el tiempo, ¿verdad? Aun cuando a veces él sea el que necesite el ánimo también, tú lo ves que él siempre está, olvídate, pero podemos. Y yo creo que un poco esas crisis que él le han surgido en el camino le han enseñado también de que pues todavía no ha visto imposibles, ¿verdad? Todavía no lo ha visto y aun cuando ha pensado que sí, yo creo que ya llegó, este es el momento, ¿verdad? Para la era que le está hablando la pandemia, las universidades se tuvieron que digitalizar, poner toda la cuestión de las clases virtuales y eso es una misión hablando desde un sistema universitario. Claro. Revolucionar todo eso tuvo que haber sido una misión bien grande para Toledo. Y creo que dices algo importante que un poco va al mensaje que queremos llevar. No es que yo no he pasado sufrimiento, no es que yo no he pasado dificultades, todo lo contrario. La vida ha estado muy llena de dificultades y muy llena de tropiezos. Lo que pasa es que yo creo fielmente y un poco creo que cada vez me ponen una piedra más, pero al principio yo no entendía el propósito. Ahora a estas alturas, como ya estoy hecho un ducho en eso, miro la piedra y digo, yo sé que tú vienes para que yo aprenda algo. Y se lo digo a la piedra, no digo, yo sé que tú estás ahí para que yo aprenda algo. Así que vamos, ve saliéndote del camino que yo voy a seguir. Así que en ese sentido, un poco la invitación es a que podamos mirar esas piedras de tropiezo precisamente no como herramientas para paralizarte, sino precisamente como herramientas para aprender. ¿Qué yo puedo aprender de esa piedra? ¿Cómo yo puedo crear una nueva ruta? Uh-huh. ¿Cómo yo puedo incluso desarrollar el estamina para brincarle por encima a la piedra? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y si yo lo he podido hacer, yo creo que todo el mundo lo puede hacer. Definitivo. Y por esa razón, un poco tengo una visión que algunos dicen, es que tú eres demasiado optimista. No es que soy demasiado optimista, es que he vivido el resultado de esto. O sea, he vivido la dificultad que puedes encontrar en la vida y cómo esas dificultades se convierten en sal y agua si tú, lo primero y lo más importante, no permites que esa dificultad se convierta en una piedra en tu cabeza. La piedra, déjala fuera. La piedra está afuera. Y claro, te las vas a encontrar 1 y 1000. Uh-huh. No va a ser una nada más, te vas a encontrar 1000. Pero mientras esa piedra se quede fuera de ti, es manejable, es controlable. Si no es con un martillito a cuchillo de palo, la vas rompiendo. La juntamos y hacemos una escalera. Hacemos una escalera, claro, le das la vuelta, la brincas, lo que sea, pero la puedes manejar. Yo creo en eso. Es cierto, y es como ver la oportunidad de que las piedritas realmente son, nosotros pensamos que es la que se me pone para yo tropezar. Claro. Pero también puede ser la que se pone para yo levantarme. De acuerdo. Lo que pasa es que está disfrazada de problema. De acuerdo. Pero cuando tú logras resolver, cuando tú logras desencadenar y soltar ese pensamiento y te das cuenta que, como dice Toledo, ok, yo sé que tú llegaste aquí para algo. Claro. Piedrita, tú llegaste para algo. Eso significa que tan pronto yo en mi mente digo, ok, esto quiere decir que este es mi momento de crecer. De acuerdo. Este es mi momento de seguir subiendo. Este es mi momento de desarrollar nuevas herramientas. De acuerdo. Cuando tú lo visualizas de otra manera, aquí se abre un mundo de oportunidades, un mundo de ideas y un mundo que antes a lo mejor te paralizaba. Claro. Que a lo mejor te daba susto, pero el cambio nada más, todo viene con una idea. Con el cambio de mentalidad pueden pasar un montón de cosas. Mira, María, ahora mismo, a pesar de toda la trayectoria que yo llevo con la universidad, como decía ahorita, para eso del 2015-16, inició un proceso de transformación. En ese proceso de transformación que todavía sigue, ¿no? Que todavía se mantiene, la institución uniformó unas cosas, centralizó otras cosas y al centralizar, el puesto de rector desapareció. Uh-huh. En ese momento, yo pude haber dicho, que jamás dije,
pero me quedé sin trabajo. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? O sea, ¿a quién se le ocurre que un rector se elimine? O sea, si el rector es la piedra angular de un recinto, ¿no? Pues, por la razón que sea, esa fue la ruta que la institución quiso seguir y es la ruta que yo tengo que obedecer, ¿no? Así que, en ese momento, muy lejos de destruirme de ninguna forma, inmediatamente yo dije, ¿qué exactamente es lo que el universo quiere que yo aprenda de este momento? Porque claro, puedo sentarme a llorar lágrimas y decir, pues no tengo trabajo y qué voy a hacer con mi vida y cómo lo voy a resolver. O puedo perder ese mismo tiempo, entre comillas, perder el mismo tiempo que pierdo llorando, perderlo pensando, déjame descifrar qué es lo que yo tengo que aprender en este momento de esta situación y para dónde me voy a mover, ¿no? Y pues mira qué cosa, que el conocimiento me llegó al instante, porque no me dediqué a perder el tiempo en el llanto, perdí el tiempo pensando y para dónde me voy a mover. Ah, que me dio miedo, claro que me dio miedo, porque es que porque sin miedo no nos movemos, ¿no? Si caemos en la zona de confort, pues ahí es donde nos quedamos. Sí. Cuando empieza a darte el miedo y la cosquilla, dale. Y si te da miedo, pues hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Ahí está. Entonces, en ese momento, yo empiezo precisamente a lo que estábamos hablando ahora, a desarrollar una idea. Ya yo vengo con una trayectoria, ya yo vengo con un conocimiento, ya vengo con una preparación académica, pero por encima de todo vengo con unas experiencias que me han moldeado y me han hecho la persona que yo soy. ¿Cómo yo puedo hacer de todo eso un producto? ¿Cómo yo puedo hacer de todo eso mi sustento, ¿no? Y de ahí empieza Halftime. Halftime o medio tiempo, ¿no? Yes. Halftime no es otra cosa. Fíjate que en diciembre del año pasado, yo no sabía que esto iba a ocurrir, porque esta situación, como te digo, de cerrar estos puestos de rector y unificar y no sé qué, ocurre como para marzo de este año. Así que en diciembre del año pasado, yo literalmente me voy a hacer el Camino de Santiago. Para los que no conocen, y explicándolo muy brevemente, sí, es un camino muy largo, muy largo, muy largo. Todo se hace a pie. Quizás hay algunas partes que puedas hacerlas en tren o en guagua o algo así, pero tú escoges el largo del tramo, pero es un proceso que se hace con muchos propósitos distintos. En el caso mío pues yo quería encontrarme conmigo mismo. Estuve un mes completo caminando desde la costa o sea, el borde entre Francia y España hasta la costa de España. Son unos 740 kilómetros, 400 y pico de millas que tú caminas. Y caminas todos los días. Todos los días estás en ese viaje, ¿no? En ese caminar. Cuando regreso a Puerto Rico, igual tampoco sabía que nada de esto iba a pasar, así que yo regresé a mi trabajo normal. Pero me di cuenta a través de esa experiencia que todos y todas, en algún momento necesitamos como un medio tiempo. El medio tiempo, pues los que se lo disfrutan en el Super Bowl o en los juegos de fútbol saben que se juega la primera mitad, hay una pausa y luego de esa pausa se juega el resto de la mitad, ¿no? Así que yo dije, espérate un momento, es que para mí ese caminar en el Camino de Santiago fue como esa pausa para yo, sin saber, para yo reflexionar sobre qué pasó en la primera parte del juego, dónde estoy ahora, cómo yo me reformulo a mí mismo, porque yo voy a seguir triunfando. Así que, ¿en qué dirección me voy a mover? ¿Hacia dónde me voy a mover? Ese halftime, ese medio tiempo fue necesario. Y cuando llego a Puerto Rico, que a los meses me notifican que realmente pues el puesto de rector queda disuelto para ser un solo rector a nivel sistémico, pues yo no lo pensé dos veces. Yo dije, no se preocupen, hasta luego, aquí está mi carta de renuncia, téngala, no hay ningún problema. Y agarré y desarrollé el concepto entonces de Halftime como una herramienta para ayudar a todas las personas y a las industrias o corporaciones a pensar en su medio tiempo. Porque, María, todos tenemos que pausar para pensar en el medio tiempo, y el medio tiempo puede ser tan largo como lo entendamos. Puede ser un medio tiempo de un día en lo que pienso cómo me voy a ver aquel proyecto. Puede ser un medio tiempo de 2 o 3 semanas. Así que your halftime es lo que tú necesitas o lo que tu compañía necesita. E interesantemente, empiezo a desarrollar esta idea
cuando tú me pides que hable a un grupo de jóvenes sobre cómo desarrollar ideas de negocio. Y dije, es el momento, es que de nuevo, todo cae en el momento que tiene que ocurrir. Así que yo le digo a la gente, mire, cuando te caigan las cosas, primero da gracias. Y tú dices, pero ¿y cómo yo voy a dar gracias por algo entre comillas malo? Porque es que eso malo te está enseñando algo bueno. No te dejes paralizar por lo malo. Te va a ocurrir, van a ocurrir las cosas como quiera. Pero da gracias porque tú vas a decir con absoluta fe que eso que está ocurriendo malo entre comillas es un aprendizaje que algo buenísimo va a traer para un futuro cercano. Coge esa herramienta, coge la experiencia, sigue caminando, que yo te aseguro que van a pasar cosas buenas. Y este proyecto es una cosa bien hermosa, bien chévere. Se ha ido desarrollando desde esa, como se los ha estado diciendo Toledo, desde esa idea como llegó a su mente. Yo le auguro mucho éxito porque no lo dudo. O sea, no lo dudo. Sé que todas las cosas que se le meten en la cabeza las logra. Me ha permitido en algún punto ser parte de esos primeros pasos de Halftime, y eso me llena también de emoción, porque entonces he estado, como dijimos, hemos estado en la parte profesional, hemos estado ligados en muchos puntos, ¿verdad? Claro. Y en mis comienzos él fue sumamente importante para mí. En esos primeros, donde tú no sabes ni ves acá y esta emoción como yo es que la hago. Ni eso, cuando tú a veces estás perdido en algunos puntos, Toledo fue dirección y fue siempre un motivador. Así que en esta parte sé que Halftime va a ser eso, va a seguir poniendo de su granito, de sus herramientas que él tiene para ayudar a desarrollar a otros líderes. Y yo quiero que te quedes con lo que Toledo ha estado mencionando. Hay unas cosas, a veces nos trancamos tanto en querer llevar una idea y estamos tan desesperados por lograr algo que de repente lo que en realidad necesitamos, en lugar de seguir pushing, es detenernos un segundo. Claro. Reformular todo, dónde he fallado, qué puedo mejorar y qué puedo cambiar para entonces seguir con un paso más firme, claro, y quizás más fuerte. Así que yo creo que parte de las cosas que queremos es que veas eso, que sepas que las ideas, que generalmente cuando estás desarrollando una idea de negocio, te llegan un montón de cosas. Claro. Yo ahora estoy desarrollando la tesis, y ¿qué es lo que me ha dicho Toledo? No, ponte a escribir. ¿Okay? Así que cuando tú te pones a escribir, todas las ideas que tienes en la cabeza, cuando tú las escribes, te ayuda a, primero, evaluar si esa idea realmente es factible, claro, número 1. Número 2, si realmente te gusta esa idea. Si los vacíos que tiene esa idea, qué interrogantes tiene y qué cosas tú tienes que completar. Así que tú tienes una idea de un negocio, empieza por escribirla. Claro. ¿Y qué escribo? Pues lo que estás pensando. ¿Cómo lo estás pensando? Y empieza a hacerte preguntas, ¿verdad? Te explico algo. Es que son realmente dos procesos cognitivos bien distintos. El pensar sobre algo es un proceso muy importante, muy necesario, y es un proceso que te ayuda a crecer. Un poco el desarrollar en tu cabeza la idea es importante. Ahora, ese proceso cognitivo es muy distinto al proceso de escribir la idea. Y a veces digo, bueno, no, porque yo lo que estoy es llevando escrito lo que estoy pensando. Sí, pero cuando tú empiezas a escribir, se activa en tu cabeza todo un grupo de normas, de reglas, incluso de redacción. Tengo que escribir en oraciones completas, termino las oraciones, y son cosas que te llegan por naturaleza. O sea, tú no estás pensando, voy a escribir una oración en oración completa. Tu cabeza se activa sola y dice, al llevarlo a escrito, tengo entonces que seguir unas reglas gramaticales que me han enseñado a través de la vida. Y claro que cuando tú estás escribiendo, entonces empiezas a depurar ideas, empiezas a sacar aquello que quizás no es primario y lo puedes colocar como algo secundario, porque el proceso de escribir requiere, digamos, unos pasos cognitivos muy distintos al proceso de pensar, ¿no? Entonces, cuando tú estás desarrollando tu idea, lo primero es no descartes nada. Uh-huh. En la cabeza, sigue pensando y siga dándole vida a lo que estás pensando. Pero en algún momento tienes que detener el pensamiento, porque no te vas a quedar en el proceso de idear solamente. O sea, presumo que si tú quieres pensar en tu idea, en algún momento la quieres llevar a algo concreto, en algún momento la quieres poner en práctica. Pues lo primero que tienes que hacer es, ok, pues vamos a salirnos de la cabeza. Vamos a salirnos del espacio de la cabeza, vamos a llevarnos al espacio del escrito para que se activen en nuestro ser, en nuestra psiquis,
todas esas normas de escritura que te van a llevar a organizar la idea de tal manera que lo más importante lo vas a ir escribiendo primero, lo secundario lo vas a ir escribiendo después y eso sale natural. Cuando te vienes a dar cuenta, tú dices, pero ¿y cómo yo he construido esto? Porque tenías todo eso en ti, o sea, eso no es que no es magia, es que honestamente tú tenías todo eso en ti, solamente lo estás llevando al escrito. Lo importante es, uno, que nadie nunca piense que una idea no es suficiente o es estúpida. Ay, qué estúpido esto. No, no lo es. No lo es. Date el tiempo para pensarlo. Ese es tu halftime. Como yo lo explico, como se lo explico a las corporaciones, como se lo explico a los individuos, o incluso como se lo explico a las personas que están trabajando sobre cómo ser mejores dentro de la corporación, es el momento de idear es necesario. Ese halftime, esa pausa para tú reflexionar, pensar, aprovechar el momento para ver qué traigo conmigo, dónde están las herramientas que yo tengo. Incorporarlas a tu idea completamente es necesario, pero en algún momento el halftime se va a acabar. Porque en los juegos de fútbol, en los juegos de soccer, el medio tiempo se acaba. Sí. Y tienes que ponerte a jugar de nuevo. Así que te tienes que ir aprovecha ese tiempo para irte preparando. ¿Cómo voy a sacar el pie tan pronto el reloj empiece a contar de nuevo? ¿Cómo voy a ponerme de frente? Y la mejor forma para hacerlo es, empieza en ese proceso, cuando el reloj empieza a contar de nuevo, ponte a escribir. Ponte a llevar a escrito esa idea. ¿Para qué? Para que primero la veas en concreto. Cuando tú agarras un lápiz y empiezas a ponerlo por escrito, estás sacando lo que Platón decía que era una idea, ¿no? Y la estás poniendo en concreto, la estás llevando a algo que puedes tocar, que puedes ver, que puedes revisar, que puedes releer, que puedes incluso romper y tirar para una esquina para empezar a escribir de nuevo. Y de esa idea, porque es que al final del día, cuando tú vayas a solicitar los permisos, abrir las cuentas de banco, tienes que ponerlo por escrito. Cierto. Así que ya tú vas a tener en ese te permite escrito, como que como es tangible, te permite ver que eso es, que ya la idea no es una idea, que es algo real. Exacto. Es algo real, es algo que ya está en un papel, es algo que ya llevé de mi mente con un bolígrafo, con un lápiz, aquí a una servilleta, si tú quieres. Lo llevé ahí, la puedo ver y puedo empezar a ejecutar. Y eso es importante. Ese paso es bien importante. Lo otro, María, pasión. Tener pasión por la vida, tener pasión por tu idea, tener pasión por seguir echando para adelante, tener pasión por ese concepto. Que nadie te diga, ay, es que eso no tiene sentido. ¿Tiene sentido para ti? Dale para adelante. Sigue para adelante. Porque sabes que al final del día a alguien le va a gustar. Yo te voy a decir una cosa. Hay muchos programas, podcasts, que empezaron como una idea y yo estoy seguro que mucha gente decía, pues, pero es que, ¿cuál va a ser mi público? ¿Y quién me va a ver? ¿Y cómo yo voy a llegar a la gente? Porque es que yo lo que sé hablar es de esto, digamos, de cosas cotidianas. Yo de lo único que puedo hablar es de, qué sé yo, del tapón y de cómo quisiera bajarme del carro y dejarlo ir y seguir caminando. Pues, ¿sabes qué? Hay mucha gente que se siente igual. Párate frente al micrófono y empieza a hablar de eso. ¿Cuál es el problema, no? Y que nadie te diga, pero ¿y quién te va a querer escuchar hablar sobre el tapón y sobre bajarte del carro? ¿O quién te va a querer escuchar hablar sobre cosas como cotidianas, qué sé yo? ¿Quién te va a querer? Pues mira, hay mucha gente que te quiere escuchar. Y yo creo que ese punto es bien importante porque ciertamente una de las cosas que nos limita es pensar que, ay, es que no todo el mundo le va a gustar. Pero tú lo que tienes que saber es que lo que tú hagas y lo que tu contenido y lo que tú desarrolles no le tiene que gustar a todo el mundo. Y tienes razón, no a todo el mundo le va a gustar y eso está bien. Sí, y está bien, porque es que no hay nada que tiene que gustarle al 100%. Lo importante es que le importe o que le interese o que le guste al grupo al que tú le quieras llegar. Claro. ¿Verdad? Si tú quieres hablar del tapón y de las cosas cotidianas, te aseguro, como dice Toledo, hay un montón de gente que quiere hablar de eso, que quiere desahogarse de eso, que quiere escuchar, que quiere saber que hay alguien más que piensa igual. ¿Verdad? Bueno, imagínate. Bueno, déjame decir esto un poquito desde la época de Platón, filósofo. Él decía que tú personalmente te acercas a las cosas que te agradan y te alejas de las que no. Así que es normal que los seres humanos nos peguemos a lo que nos apasiona y nos alejemos de lo que no. Así que, ¿qué quiere decir eso cuando lo miramos en el conglomerado, en el agregado? Pues lo que quiere decir es que, en efecto, tu idea te apasiona a ti.
le va a apasionar a una gente, pero no le va a apasionar a otras, y eso está bien. Algunos se alejarán de tu idea, otros se acercarán a ella, porque al final del día, yo te voy a decir una cosa, yo te aseguro, y esto acaba de surgir aquí ahora en esta conversación. Ahí está. Yo te aseguro, y apunta en sí porque es una buena idea. Yo te aseguro que si nosotros empezamos un podcast, una conversación, para poner un ejemplo, estoy en el tapón. Llamémosle la conversación del tapón. Okay. Estoy en el tapón y estoy solo. Y en el tapón, de momento, me da un retortijón. Y yo no sé qué rayos voy a hacer porque es que el carro no se va a mover para adelante. Yo te aseguro que va a haber gente que va a decir, y este chabacano hablando de esas cosas. Pero el montón de gente que está con el retortijón en ese momento te va a querer escuchar. Y va a querer saber qué rayos cómo tú resuelves esto. ¿Tú entiendes? Entonces, son cosas cotidianas que nos pasan a todos. Alguna gente te va a decir, eso es una chabacanería, yo no lo voy a escuchar. Sí. Pero el otro montón de gente va a decir, pero es que eso me pasó a mí. Sí, y yo hice esto, fíjate, que fue lo que hiciste tú, Claro, ¿verdad? ¿cómo lo resolviste tú? ¿Qué sé yo? Tragaste duro, prendiste el aire, bajaste la ventana. No sé, ¿cómo lo resolviste? Entonces, son cosas que tú puedes decir, pero ¿de dónde se le sale esa idea? Pues mira, se nos acaba de ocurrir aquí ahora. Y tú tienes que dejar que la vida te dé las ideas. Y tú las agarras y dices, pues vamos a marchar con ellas. Vamos a ver hacia dónde caminan. A alguien le va a gustar. Primero y más importante, que te guste a ti. Lo demás, déjalo para el camino. Me gusta mucho la manera, que me gusta pegarme mucho a Toledo, porque me gusta que se me peguen todas las cosas buenas de la gente. Y él tiene muchas ideas, y ideas que las desarrolla, a veces se toma su tiempo, a veces las desarrolla en un abrir y cerrar de ojos, como el podcast ahora de hablar. Hablando desde el tapón. Hablando desde el tapón. Ya tiene podcast, ¿tú ves? Claro. Entonces, ya hay un montón de... Tú te ves así, cuando miras para y ves a la doñita cantando a galillo tendido, que tú no la puedes escuchar, pero miras la boca y tú dices, yo sé lo que está cantando. Claro. Y lo quieres cantar. Y tú te crees que uno de nosotros no ha hecho eso alguna vez. Claro. O sea, entonces, hay gente que, como tú dices, se va a identificar y va a decir, eso es lo que yo necesito para quizás bajar el estrés del día. Mira, porque sí, a mí me pasan esas cosas. Mira, porque me parece cómico, porque me parece motivador. Siempre va a haber alguien que te va a seguir. Siempre va a haber alguien que le va a gustar tu contenido. Y por encima de todo, María, también dejarle saber a la gente que tú vienes con un empaque de destrezas, de capacidades, de habilidades. Otras las agarras en la vida. Pero si tú tienes una idea y no tienes un doctorado, no tienes una maestría, no tienes una escuela de derecho, dale para adelante como quiera, porque esas cosas no te pueden paralizar. O sea, tú mira tu empaque, mírate a ti. ¿Con qué yo vengo? ¿Qué yo traigo? ¿Qué yo tengo? ¿Qué yo puedo explotar? Porque algo tengo, ¿no? Nunca menosprecies tus habilidades. Nunca. Porque el que tengas preparación académica no te hace necesariamente más hábil. Te da más preparación académica. Eso es todo lo que te da, ¿no? Correcto. Te permite, obviamente, hacer unas cosas. Te permite entrar a unos foros. Te permite quizás desarrollarte en unas áreas. Pero eso no quiere decir que quien no ha tenido esa preparación académica, bueno, es que eso tú lo dices porque tienes todo esto. No. Porque es que quien no lo tiene también puede hacerlo. Lo que tú tienes que pensar es, ¿dónde están mis destrezas y cómo las puedo explotar? Las que tengas. Y perder el miedo, porque al final del camino, cuando tú quieres hacer algo, resulta que tienes una idea. Y en esto es lo que yo soy bueno. Y no resultó. Claro. No importa. Esa experiencia te va a permitir desarrollar otra cosa y saber que, mira, así no era. O no era esto necesariamente. A lo mejor me enfoqué en esta idea de forma... No mal, porque nada, para mí no hay cosas malas. Que me permitió enfocarme aquí y que no se desarrollara, porque ahora puedo ver que existe este otro lado de la moneda, ¿verdad? Claro. Y no ver el fracaso como el final, porque los fracasos nunca son el final, son el principio de algo nuevo, siempre. Y aprender, grabarnos en la cabeza, María, que vamos a fracasar. Va a ocurrir, es parte de la vida, nos va a doler, sí, claro que nos va a doler, va a ocurrir. Fíjate que cuando tú le tienes miedo a eso, posiblemente es cuando más rápido te llega. Uh-huh. ¿Entiendes? Cuando más rápido te llega, porque le tienes tanto terror a que, pero ¿y si fracaso? Pues está bien, pues entonces empiezo de nuevo y hago otra cosa, qué sé yo, tú sabes. Lo que pasa es que muchas veces el miedo al fracaso
nos paraliza, nos deja encerrados en la casa y ahí sí que no hago nada. No hago nada. Porque tengo miedo a que vaya a fracasar. Pues yo te quiero decir hoy, uno, que no le tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque el fracaso va a llegar, pero el éxito también. Y lo que pasa es que tú te haces, vamos a decir, te haces víctima del fracaso si te quedas encerrado en la casa y ni lo intentas. Sí, es peor Claro. no hacer nada que el mismo Claro. fracaso. Claro. Es peor Claro. porque tú dices, no hice nada. Claro. Entonces te vas a quedar con el remordimiento Porque de lo que nunca hiciste. Por lo menos, si tú agarraste tu idea, empezaste a caminar con ella y en algún momento fracasó la idea, por lo menos tienes la trayectoria de lo caminado, de lo que aprendiste. Si tengo la idea, le tengo miedo al fracaso, me quedo en mi casa, entonces ni siquiera el aprendizaje tuve. Solamente es que, es más, tienes la garantía de que no vas a tener éxito. Si le coges miedo al fracaso, lo único que tienes es la total garantía de que no vas a tener éxito. Definitivo. Por lo menos si abres los portones de tu casa, rompes a caminar, aunque te topes con el tapón o con lo que sea que te topes, por lo menos estás aprendiendo algo. Aprendiste que a esta hora no salgas porque hay tapón. Algo como eso. Exactamente. Ay, Toledo, yo creo que nosotros vamos a necesitar una parte 2 Claro de que esto. sí. O el podcast de Hablando en el Tapón también. Me gusta también. Te doy gracias por haber estado aquí. Siempre. Para mí es una bendición. Tenerte en mi vida es una bendición. Amén. Contar con gente que te puede llenar, que te puede añadir a tu camino es bien importante. Así que siempre ten presente. Todo lo que hemos dicho aquí ha sido mucha información. Toledo ha hablado de muchas cosas, pero principalmente es atrévete, ¿verdad? Atrévete, lánzate, desarrolla esa idea y deja el miedo, ¿verdad? Y no es que no va a haber miedo, es que no te paralices. Así que, para adelante. Toledo, como quieras, de todas maneras, tú estás hoy, ya mismo estás en TV hoy, pero yo Sí. quiero que ellos sepan dónde te ven, cómo te consiguen, si quieren entonces seguir lo que tú estás haciendo. Claro. Halftime, háblale por ahí. Pues mira, estoy normalmente los miércoles y estoy en Lo Sé Todo. Los viernes estoy en Noticentro al Amanecer, un poco hablando de temas de política internacional. En Lo Sé Todo es más de política local. Los viernes estoy también en Noti1 hablando también un poquito de los asuntos de política local de nuestro país, ¿no? Así que por ahí, si me quieren ver o escuchar, a través de las redes sociales también me pueden buscar. Halftime lo estamos construyendo en este momento. La página de internet debe estar saliendo muy pronto. Your Halftime, Y-O-U-R, Halftime, HALFTIME.com. Me pueden buscar por ahí también. Y yo estoy seguro que Your Halftime va a ser de mucho crecimiento y mucho provecho, tanto para personas como para organizaciones que buscan crecer, pero que reconocen que esa pausa es necesaria. Ese break para pensar, construir, idear es necesario. Así que, que Yo no te lo llamen dudo. a ti, que también que me conecta. llamen a mí o me escriban, que yo lo consigo ahí rapidito. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros como siempre. Como siempre les digo, recuerden que toda la información que les damos es una orientación gratuita, les ayuda a tener información, pero no constituye una consulta legal, ni crea una relación de abogado y cliente. Así que siempre, si usted quiere una consulta, usted lo que va a hacer es que va a llamar al 787-771-8000. Muchas gracias, mi gente, por estar ahí. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Negocio Legal SOS. Llama para consulta al 787-771-8000.